He continuado leyendo este libro del que te hablé hace unos días, un libro que acabo de adquirir que se llama En manos de Dios, los diarios espirituales de San Juan Pablo II de 1962 a 2003. Se trata de la publicación de los apuntes que hizo el Papa Juan Pablo II y desde antes, desde que era el cardenal Karol Wojtyła, en dos agendas en las que llevaba él las notas de los retiros espirituales a los que asistía primero como cardenal cuando estaba en Cracovia y ya después como Papa, y veía las notas que hizo en uno de los días de los ejercicios espirituales de Cuaresma en 1981, en los que reflexionaba el predicador acerca del pecado, y el Papa Juan Pablo II toma notas, obviamente, de ideas que le van llamando la atención. Y a propósito del pecado, el Papa anotó lo siguiente: primero que nada, el pecado es un antitestimonio, incluso lo anota con signos de admiración. El pecado es un antitestimonio. ¿Un antitestimonio de qué? En primer lugar, dice San Juan Pablo II, el pecado es un antitestimonio en contra de la vida. Sabes que las notas que el Papa hace son notas para él. Él estaba tomando estos retiros espirituales, haciendo estos ejercicios en Cuaresma, y estas son anotaciones para él, son notas breves de las cuales él seguramente después se queda reflexionando. Y seguramente que de todas estas reflexiones que el Papa va haciendo, bueno, después sacaba ideas que habría de expresar en sus homilías, en sus discursos, en sus diferentes documentos pontificios. Pero en primera instancia eran ideas para su beneficio espiritual personal, porque para eso hacía los retiros, lógicamente, para su crecimiento espiritual propio. Y aunque sean ideas breves, mucho se puede reflexionar acerca de ellas. Simplemente la primera, el pecado es un antitestimonio en contra de la vida. ¿Cómo no va a ser así si fue precisamente por el pecado original que perdimos la vida eterna? Entonces, de entrada, claro que sí, el pecado es una negación del proyecto de vida de Dios, ¿te das cuenta? El pecado es una negación del proyecto de vida de Dios. Y esto no lo digo tanto para que teoricemos acerca del pecado. No se trata de que esta emisión sea un mini tratado de amartiología. La amartiología es la rama de la teología que se ocupa del estudio del pecado. Se trata más bien de que reflexionemos en primera persona y en nuestros pecados. Entonces, en primera instancia, cada vez que pecamos, estamos dando un antitestimonio en contra de la vida, en contra del proyecto de vida de Dios. Y más si cometemos, lógicamente, un pecado mortal en el cual se nos va la vida. Después dice San Juan Pablo II que el pecado viola la dignidad de la persona humana. ¿Por qué? Pon atención. Mediante la gracia, el hombre es el templo del Espíritu Santo. El pecado destruye este templo. Mediante el pecado, el hombre renuncia a su dignidad como hijo de Dios. El pecado disminuye al hombre. Cuando pensamos en el pecado, en primera instancia, pensamos que es un acto de desobediencia a la ley de Dios. En segunda instancia, cuando pensamos en el pecado, solemos pensar que es un acto de desamor, un acto de egoísmo. Me antepongo a mí a la voluntad de Dios, me antepongo a mí al bien de mis hermanos. No me importa en determinado momento pasar por encima de ellos y por eso los lastimo, los agredo, los maltrato, les provoco algún daño físico, material, emocional, espiritual. Y sí, en efecto, un pecado es una transgresión a la ley de Dios, así que es un acto de desobediencia, un acto de soberbia y un acto de desamor. Pero esta idea que anota aquí Juan Pablo II en esta agenda, a mí me ha dejado pensando. El pecado viola la dignidad de la persona humana. Mediante la gracia, el hombre es templo del Espíritu Santo. El pecado destruye este templo. Mediante el pecado, el hombre renuncia a su dignidad como hijo de Dios. Mediante el pecado, el hombre renuncia a su dignidad como hijo de Dios. Cuando peco, estoy renunciando a mi dignidad como hijo de Dios. Una dignidad que me gané en el bautismo y que me gané gratuitamente además, sin merecerla siquiera. Y la prueba de que no la merezco es precisamente cada vez que renuncio a esa dignidad como hijo de Dios cuando cometo un pecado. No todos, fíjate, no todos los hombres son hijos de Dios. ¿Todos somos criaturas de Dios? Sí. ¿A todos nos ama Dios? Sí, también. Pero no todos somos sus hijos. Solamente los que somos bautizados podemos llamarlo nuestro Padre y Él nos llama hijos míos. A toda la humanidad Dios la ama, pero solamente a los bautizados los llama sus hijos. Y solamente los bautizados podemos llamarle Padre. Pero esa dignidad renunciamos a ella cuando cometemos un pecado.
Realmente valorar la dignidad propia como hijo de Dios es uno de los aspectos más importantes en nuestra vida de fe. Porque nuestra vida de fe nos relaciona con Dios. Y entender la dimensión existencial que implica no solamente ser un hombre, no solamente ser una persona, no solamente ser creación de Dios, sino ser hijo de Dios. Realmente el que entiende esto y el que se lo toma en serio, su vida tiene que tomar una dirección muy diferente de la dirección mundana, de la dimensión superficial y terrenal. Porque el que se sabe y se reconoce como hijo de Dios es alguien que inmediatamente su vida es una apuesta a la eternidad. De inmediato es una vida que apunta hacia lo trascendente. Es una vida que está vinculada con el Todopoderoso a través de una relación de filiación, ¿te das cuenta? Somos hijos de Dios. A Dios, al Todopoderoso, le podemos llamar Padre. Pero esa dignidad de hijos de Dios la perdemos, renunciamos a ella con nuestros pecados cada vez que pecamos. Y es un aspecto importante para considerar, no solamente cuando decidamos actuar de cierta forma, entender claro que tengo que, por amor a Dios, obedecerlo y por amor a mi prójimo, hacerles el bien. Pero además tener claro que el buen comportamiento es testimonio de mi filiación con respecto a Dios. Mis buenas obras son un testimonio de que soy hijo de Dios. Es por lo que San Juan Pablo II comenzaba diciendo aquí, el pecado es un antitestimonio. En resumen, el pecado es un antitestimonio de un hijo de Dios. Es la razón por la que quien comete un pecado renuncia a su dignidad como hijo de Dios. Ya no puede llamarse hijo de Dios. ¿Qué pasa con el hijo pródigo, verdad? Cuando el hijo pródigo entra en razón y se da cuenta de todo lo que ha hecho, dice, debo regresar donde mi padre y decirle, Padre, contra el cielo y contra ti yo pequé. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Entonces, esa es la segunda parte. No solamente al decidir hacer el bien, reconocer que al hacer el bien estoy dando testimonio de que soy hijo de Dios, sino tras cometer un pecado, darme cuenta, no solamente del daño que he hecho, sino también darme cuenta de que ya no merezco llamarme hijo de Dios, porque con mi pecado yo mismo he renunciado a esa dignidad. Eso debe avergonzarme, eso debe dolerme, eso debe moverme, como el hijo pródigo, a volver a la casa de mi padre, pedirle perdón y decirle, Padre mío, perdóname, contra el cielo y contra ti yo pequé, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y entonces Dios nos recibirá como el Padre amoroso de esa parábola, y Él sabrá echarse a nuestro cuello, llenarnos de besos y después restituirnos esa dignidad que hemos perdido. Es la razón por la que ese Padre amoroso a ese hijo pródigo le vuelve a poner una túnica, le manda que le pongan sandalias en los pies y le pone un anillo en el dedo, precisamente para restaurar la dignidad que perdió. Eso queremos cuando reconocemos que por nuestros pecados ya no merecemos llamarnos hijos de Dios. Cuando pecamos ya no merecemos llamarnos hijos de Dios. Qué fuerte, ¿no? Pues esta es la reflexión que he estado haciendo al respecto de estas breves notas del Papa Juan Pablo II en este retiro espiritual de marzo de 1981. Te las comparto, saca tú tus propias conclusiones. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Ya puedes escuchar Semillas para la Vida en Spotify, también en SoundCloud, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos, apasionate por nuestra fe.